Bien, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo a aquellos que ya estaban conectados de antes y me estaban escuchando. Bueno, una disculpa, habíamos esperado como siempre un poco que se conecte la mayor cantidad de gente, después seguirá conectándose gente seguramente, pero bueno, este tema de inventario que vamos a ver esta tarde, la verdad que requiere de verlo desde el comienzo. Pero bueno, en todo caso, luego en las preguntas se podrá repetir alguna parte o algo que no se sepa. Bueno, ya los que me escuchan sabrán que soy Servando, ¿no? Que me habrán conocido la voz. Esta tarde lo que vamos a intentar hacer, como hacemos siempre, es una formación inicial con explicación y con ejemplos, y luego ya la ronda de preguntas como hacemos siempre. Lo primero que vamos a hacer es trabajar en este GESLib que yo tengo aquí en pantalla, y en este GESLib que yo tengo aquí en pantalla vamos a hacer lo que llamamos inventario normal, un inventario sin ninguna cuestión o particularidad, ¿no? Vamos a, sobre todo, remarcar desde el principio de la explicación de inventario que será muy importante siempre respetar el orden de los pasos del inventario. El inventario se ha creado dentro de GESLib como un proceso completo de 5 pasos y es muy importante que se sigan los 5 pasos en orden. Lo digo porque algunas veces, y la verdad que ha sido unas cuantas veces, se ha dado el caso de que hayan ejecutado pasos en un orden que no era el correcto. ¿Sí? Por eso insisto un poco en esto. Lo que vemos ahora en pantalla es que a través del menú Proveedores, opción Inventario, y a su vez en la opción que se despliega como 1, que es Iniciar Inventario, obviamente iniciaremos el inventario. Cuando le damos a esa opción, nos aparece una ventana en pantalla que nos permitirá iniciar un inventario. En este caso, lo que estamos viendo aquí es que yo puedo hacer el inicio de un inventario indicando el centro en el que lo voy a realizar y además los tipos de artículos. En este caso, bueno, aquí tenemos habilitado, a ver, una cosilla que la vamos a quitar enseguida. Vamos a quitarla de aquí, es que la tengo al revés aquí. Vamos a entrar en un segundillo. Decía, vamos a ver un inventario normal, que ahora lo vamos a configurar. Y en ese inventario normal verán ahora cómo justamente puedo configurar los tipos de artículos o seleccionar los tipos de artículos que vamos a trabajar en ese inventario. Todas estas opciones de las que estamos hablando, tener en cuenta que estarán habilitadas dependiendo de la configuración y por defecto muchas de las opciones no van a estar habilitadas. Si tuvieran que habilitar alguna opción, se pueden comunicar con nosotros y nosotros se lo hacemos directamente en la configuración, sin ningún problema. Bien, ahora sí, decíamos que nos íbamos a proveedores, inventario, iniciar inventario, y como comentaba, lo primero que tenemos es la posibilidad de seleccionar un centro, si tuviéramos más de uno, porque los inventarios se hacen por centro. Esto es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo voy a la ficha de un artículo, por ejemplo, me voy a ir a un libro, donde lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, este libro de aquí. Para aquellos que tengan más de un centro, podemos ver que el sistema lleva por separado un stock para cada uno de los centros. ¿Sí? En este caso yo en mi centro 10 no tengo stock, que es en el que estoy trabajando ahora, que es el centro azul, y en el centro 11
tengo 2 unidades. Bien. Decíamos proveedores inventario, paso 1, vamos a iniciar el inventario y este primer paso es muy importante, porque es donde vamos a indicar luego cómo se va a hacer todo el proceso de inventario. Siendo concreto y práctico, lo que podemos hacer aquí es, además del centro, seleccionar el tratamiento. Y si dejamos como viene por defecto todos, lo que estamos indicando que vamos a hacer un inventario de toda la mercancía que tenemos en nuestro sistema. Aquí sabemos que tenemos en GERLIB 4 tipos de artículos. En algunos casos puede que alguno de ellos no esté habilitado, pero siempre libros y papelería estará, más prensa y audiovisual. Entonces, como decíamos, si dejamos todo, contamos todos. Si solo quiero contar los libros y dejar la papelería aparte para hacerla en otro momento, podría indicar solo que voy a contar libros. A su vez, si yo selecciono un tipo de tratamiento, me permite ya ahora sí desplegar el tipo de artículo o subtipo, digamos, podríamos decirle, de libros, que en este caso yo tengo creado libro simplemente y libro usado. Y si seleccionaría uno de los tipos, a su vez podría trabajar sobre una clasificación. Bien. En nuestro caso ahora puntual vamos a hacer el más común de todos, que es de nuestro centro, un inventario de toda la mercancía del centro. Cuando acepto, a partir de ese momento el sistema ya está en proceso de inventario. Este centro ya está listo para comenzar el inventario. Por ejemplo, si yo ahora me voy a la ventana de ventas diarias, Ahora. yo puedo ver que el mensaje que me sale, ¿no? Automáticamente ya el sistema me está diciendo que tengo mi sistema ya en proceso de inventario. ¿Qué significa esto? Esto no significa que yo no pueda vender. Si yo acepto, podría vender. Pero sí es verdad que si vendemos mientras hacemos un inventario, tenemos que tener en cuenta una serie de reglas a seguir, que luego las veremos, pero tiene que ver sobre todo con los artículos que ya se han contado en el inventario y que luego se venden antes de actualizar. Ya lo veremos. Seguimos diciendo que nosotros lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de solo un inventario normal, sin nada en especial. Contamos toda nuestra mercancía y suponemos que hemos cerrado la tienda mientras hacemos el inventario. Ya vamos a ir al paso 2, ¿sí? Para ello nos vamos al menú proveedores, inventario, grabación de inventario. Este paso 2, o esta ventana del paso 2 de grabación de inventario, es el único paso en el que podremos abrir la ventana en más de un puesto, más de un ordenador. Digo, paso 1, 3, 4 y 5 solo se puede hacer en un ordenador, en un puesto. Por lógica, lo correcto sería hacerlo en el servidor. Sin embargo, el paso 2, que es el que vamos a ver ahora, que es el paso donde vamos a contar los artículos realmente, donde vamos, por ejemplo, a ir cogiendo artículos y pasarlo por nuestra lectora de código de barras, que además, dicho sea de paso, es el paso que más se tarda en hacer, podemos abrirlo en más de un ordenador. Pero tenemos que seguir una regla muy importante, y la regla es que el usuario con el que entramos a GERLIB en cada puesto tiene que ser distinto. O mejor dicho, no podemos usar en dos puestos distintos el mismo usuario de GERLIB para entrar a este paso 2. Si no estaríamos, digamos, haciendo dos veces o generando dos veces procesos distintos, porque serán distintos libros los que iremos grabando con el mismo usuario y luego tendremos un problema al actualizar uno porque ya no podremos actualizar el otro y demás. Entonces, seguir esa regla. Si en algún caso no tienen suficientes usuarios creados en GERLIB
Para la cantidad de puestos que se va a hacer el inventario, nos pueden llamar y le ayudamos a crear los usuarios que hagan falta. Hay gente puntualmente que se crea usuarios de inventario, por ejemplo, o inventario 1, inventario 2, y trabaja con esos usuarios. Bien. Una vez que estamos en este paso 2, que estamos para entrar al paso 2, nos aparece una ventana de petición de datos, donde simplemente nos pregunta cómo vamos a contar los stock de los artículos. Esto de stock automático, un ejemplar, significa que si lo dejo así, y lo vamos a probar además, y yo paso un artículo, automáticamente en la columna stock nuevo pone un 1. ¿Para qué me puede servir esta opción de stock a un ejemplar? Sí, pues me servirá si en este caso yo tengo la mayoría de mis artículos a una unidad. El hecho de que lo marquemos a una unidad automáticamente no significa que yo después no pueda venir aquí con el ratón y cambiar las cantidades. Eso lo puedo hacer, no hay ningún problema. Pero si se fijan, el sistema pega automáticamente un salto ya y me deja siempre un 1. Sin embargo, y vamos a quitar esto de aquí, si vuelvo a entrar al paso 2 del inventario y le digo que no quiero el stock automático de un ejemplar, cuando yo vaya a pasar un artículo, el sistema ya no me escribe el 1 en la columna stock nuevo, sino que deja el cursor para que yo directamente escriba la cantidad que quiera. Digamos que no escribe el 1 y no da el intro que ya tendré que dar yo para saltar a la siguiente línea. Bien. En esta ventana del paso 2 tenemos que destacar unas ciertas cosas. ¿Sí? Ya hemos dicho claramente que el usuario que se entra a Hasleaf en estos pasos 2 en cada ordenador debe ser distinto. Y además, lo que tengo que hacer cada vez que salga de esta ventana en un puesto es actualizar lo que tengo pendiente. Porque aquí me pregunta, ¿desea salir sin actualizar los artículos? Digamos, un poco me está reflejando eso, me está diciendo, ¿usted está seguro que va a salir sin actualizar esto? Lo lógico es que le digamos que no, que actualicemos, y ahora sí podemos salir de nuestra ventana cuando la ventana ya está limpia y vacía, porque todo lo que hemos contado ya está grabado en el paso 3. Bien, como ya estamos viendo, este paso 2, si yo hago el inventario más de un día, por ejemplo, o corto al mediodía que me voy a comer y vuelvo por la tarde, siempre puedo volver a entrar a él en cualquiera de los puestos y puedo seguir contando mercancía. Todo lo que yo vaya contando, todo lo que yo vaya contando, tendré que ir con botón derecho, actualizándolo, y que se vaya yendo al paso 3. Ya sabemos que el paso 3 lo veremos luego, ya lo trabajaremos en un solo ordenador. ¿Algunas recomendaciones de esta ventana o cómo trabajar con esta ventana? Pues bien, uno de los errores que más se suele cometer es llenar la ventana de artículos y estar aquí a lo mejor toda una mañana entera, 4 horas, 5 horas, pasando artículos sin actualizar. Imagínense que nosotros tenemos un corte de red, de lo que sea, que nos hace perder la conexión a Hasleaf Plus, digamos, ese es el verdadero problema. En ese caso, perderíamos toda la información y todo el trabajo de 5 horas, y tendríamos que empezar todo eso de nuevo. Entonces, para que no suceda eso, lo que nosotros recomendamos es periódicamente ir actualizando esta ventana, después de haber metido una cierta cantidad de artículos, 15, 20 artículos como mucho. Y además hacerlo de una manera física o visual, para que si tengo algún problema sepa dónde tengo que volver para continuar otra vez. Un ejemplo que también puede ser bastante concreto.
Supongamos que yo tengo mis estanterías, tengo los libros en mis estanterías, y comienzo a contar en el primer estante de la estantería. Cuando termino de contar lo que está en el primer estante, actualizo y ya continúo con el segundo estante. Si tuviera un corte o algo a mitad de contar uno de los estantes, yo sé que lo que tengo que hacer es empezar otra vez en ese, y son esos artículos que los tengo identificados los que tengo que volver a contar. Entonces me va a ser muy fácil, no tengo que estar revisando, entrando al paso 3, ver qué metí, qué no metí, y salvamos ese gran problema. Entonces, recomendable actualizar bastante seguido el paso 2 y hacerlo de una manera muy controlada. Otra cosa que podemos comentar del paso 2 es la siguiente. Cuando yo tengo un mismo artículo en varios lugares de la tienda, porque nos suele pasar que viene un cliente, coge un libro, lo mezcla, lo pone en otro lugar, bueno, entonces puede que encontremos unidades del mismo artículo o del mismo libro en distintos lugares de la tienda. Eso significa que distintas personas o distintos puestos pueden encontrar el mismo libro. En ese caso no hay ningún problema, porque Heslib, fíjense que siempre me pone la cantidad 1 y me crea distintas líneas. Aquí lo vamos a ver con este artículo, ¿sí? Ahí vemos 3 líneas distintas del mismo artículo. Al actualizarlo y llevárselo al paso 3, suma todas las cantidades y ya en ese caso sumará 3 unidades del mismo artículo. Entonces no hay ningún problema porque encontremos un libro en una punta y otra unidad del mismo libro en la otra. Detalles a tener en cuenta a la hora de contar en este paso 2. Todo esto que estamos hablando, ya estamos hablando realmente no solo del inventario normal, estamos hablando de todos los tipos de inventario que podemos hacer. No se deben contar las reservas, ¿sí? Artículos, como puedo tener yo aquí en mi sistema, estos que están en rojo aquí, que están guardados, como este artículo de aquí que tiene 2 unidades pedidas y esas 2 unidades están guardadas. Al hacer esa reserva del sistema, Heslib no ha puesto en disponible, como podemos ver claramente aquí, el artículo, vemos nuestro disponible a 0, sino que se lo ha guardado, se lo ha reservado a ese cliente. Por tanto, las reservas de los clientes no deben contarse en este paso 2 del inventario, y en realidad en ningún lugar del inventario. Las reservas no deben contarse. Puede haber algún otro caso que ya no es tan común, pero por ejemplo, artículos que por alguna u otra cuestión yo tengo apartado y no los tengo dentro de mi stock, no debería contarlos aquí. No debo contarlos aquí. Bien. Tener en cuenta, y luego lo podremos ver, que más allá de que el proceso de inventario es un proceso completo de 5 pasos que se deben cumplir ordenadamente, puede que en algún caso nos falte algún libro contar, algún artículo, y lo tengamos que hacer una vez ya finalizado el inventario. Pues en ese caso lo que vamos a hacer simplemente es regularizar aquellos artículos, ¿sí?, que no hayan quedado pendientes. No sería conveniente empezar un inventario nuevo porque sería un trabajo de locos y tendríamos que repetir casi todo, ¿sí? Suele pasar que siempre queda alguna caja perdida por ahí detrás o no se encuentra. Bien, luego veremos unos listados que nos permiten un poco evaluar eso y ver o evaluar justamente si nos ha faltado algo de contar. Bien, entonces lo que decíamos, ¿no? Vamos pasando artículos aquí en el paso 2 y todos esos artículos que vamos pasando, vamos periódicamente actualizando y tener en cuenta que esto de botón derecho actualizar también se puede hacer con el botón config que tenemos en esta ventana, porque podemos con una marca crear el botón y ahí posiblemente nos sea más fácil de utilizar o más rápido. Bien, actualizamos, decíamos, y esto se sigue grabando en el paso 3.
recordar, y soy un poco pesado con este tema, pero es muy importante seguir los pasos de manera ordenada, y por eso todavía no me voy al paso 3. Al paso 3 solo iremos cuando, ¿cómo decirlo? Cuando todos los puestos hayan cerrado su paso 2. Y obviamente cuando hayamos contado todos los artículos. Hasta ese momento no es conveniente que nadie se vaya al paso 3, porque si llegan a actualizar en el paso 3 con cosas pendientes de contar, luego nos quedaría mucho pendiente posiblemente y ya no sería suficiente regularizar, porque sería un trabajo mal hecho, sinceramente. Tendríamos casi que empezar un inventario de nuevo. Es más, lo recomendable es que haya una persona que sea la que gestione el inventario, que sea la que se encargue del paso 1, 3, 4 y 5, y después si todo aquello que vayan a trabajar en el inventario puede trabajar en el paso 2. Bien. ¿Qué más o qué otra característica podemos tener en el paso 2? Hay casos, ¿sí? En donde tienen una lectora de código de barras que tiene su propia memoria y que estas lectoras generan un fichero con la información del código de barras, de los artículos que vamos contando, o código de barras, una columna de código de barras y una siguiente columna con las unidades o cantidades contadas. Ese tipo de ficheros, aquí en el paso 2 con botón derecho, pueden importarse. Y lo lógico es que ese tipo de ficheros nos los genera automáticamente la lectora. Eso nos ahorraría, por ejemplo, el tema de tener que estar llevando libros hasta el punto donde tenemos el ordenador, por ejemplo el mostrador, y entonces podríamos ir con la pistola en la tienda grabando los artículos y luego descargando esa información aquí con el fichero en el paso 2 del inventario. Aquí un poco lo que les comentaba, ¿no? Tenemos una opción de un fichero llamado Treven, que es solo la columna código de barras, y la otra que tiene el código de barras y cantidad. Un fichero tipo. Vamos a construir uno para que ustedes vean cómo sería el fichero tipo. Un fichero tipos tendría este formato, por ejemplo. Vamos a construirlo nosotros. Me voy a abrir mi Excel. Vamos a crearnos un Excel aquí. Y por ejemplo sería, a ver, vamos a coger un par de código de barras. A ver, aquí vamos a coger un par de códigos de barras de aquí de artículos. Por ejemplo, vamos a cogernos este artículo y vamos a cogernos este otro artículo. Bueno, vamos a copiarnos esto aquí. Yo lo voy a hacer con solo 2 artículos, pero esto es lo mismo que tenga 2, que tenga 1000 o la cantidad que tenga. Entonces, a estos artículos, como debe ser un EAN, y yo me he copiado el ISBN, le vamos a quitar los guiones. Y veremos ahora cómo lo termino de construir. Bien, de esta manera. Y cuando lo guardo, lo voy a guardar por ejemplo en mi escritorio. Bueno, ahora sí.
ahí me deja. El que decía, lo guardamos en nuestro escritorio, por ejemplo, le ponemos prueba inventario. Este fichero puede tener el formato de CSV delimitado por comas. Bien. Entonces, me voy a limpiar la ventana aquí. Y lo que yo haría en este caso sería, con botón derecho, importar este fichero, buscármelo en mi escritorio. Aquí lo tengo. Y el sistema hace la lectura y coge los artículos que corresponden a esos códigos de barras. Lo hace automáticamente. Esto nos ahorraría en esos casos mucho trabajo. Bien. Eso ante cualquier duda que pueda surgir, porque es verdad que normalmente uno no sabe si la pistola inalámbrica que tiene puede generar el formato de fichero o no, pues nos pueden llamar y lo normal sería hacer una prueba. Hacemos una prueba con 3 o 4 artículos, generamos el fichero, lo descargamos y probamos si realmente lo puede leer o no GeliPlus. Eso va a ser siempre lo mejor. Cualquier cosa ante cualquier duda que tienen, nos pueden llamar y podemos ver el caso concreto, ¿no? Pero que se sepa que se puede hacer de esta manera. Luego hay gente que también tiene, hablando de este tema, tiene un portátil con conexión Wi-Fi. Sí, aquí lo importante es que la conexión Wi-Fi sea estable. Y teniendo GeliPlus directamente puede ir por la tienda también contando y sería otra manera de hacerlo, este inventario, ¿no? Sin mover ordenadores. Por último, digamos que podríamos trabajar también con un Excel, como yo le mostraba ahí cuando estuve construyendo para que se vea cómo era el fichero. Pero, desde mi punto de vista, no creo que sea lo más recomendable. En el caso de última, de ser necesario, se puede hacer. Se puede sacar un listado e ir completando las cantidades y luego descargando el fichero, pero no es lo más recomendable. Y en todo caso, tener muy en cuenta que si vamos a hacer algo de este tipo, nos llaman y lo probamos antes. ¿Sí? Probamos con 2 o 3 artículos, que no se tiren un trabajo un día entero y luego no funcione. Bien. Decíamos, estábamos en el paso 2 de un inventario normal, ya hemos en todos los puestos contado toda la mercancía, hemos actualizado todo y ahora volvemos a un ordenador, nos vamos a proveedores de inventario, ya el paso 3, y nos encontraremos, como vemos aquí, con toda la mercancía que hemos ido contando en los distintos puestos en ese paso 2. Lo que contaba también, que un mismo artículo, si yo lo paso muchas veces, luego viene aquí y lo suma la cantidad de stock nuevo. Aquí, ¿qué podemos ver realmente? Estamos viendo, bueno, como todos saben, el ISBN, el título, el stock actual, que significa el stock disponible que tiene en este momento, ¿sí? Podemos ir, por ejemplo, a la ficha de este artículo y confirmar que estas son las unidades disponibles que yo tengo, que es una. Y cuando grabemos este inventario en el paso 3, mantendrá en este caso la unidad. Sin embargo, por ejemplo, este otro artículo, que actualmente está a 0, que no tiene stock, cuando actualicemos le pondrá que tiene una unidad y corregirá la cantidad. Bien, en esta ventana del paso 3, en un inventario normal, lo primero que tenemos que hacer es sacar los 3 listados que solo se pueden sacar en este momento antes de lanzar la actualización del paso 3 o actualización de inventario, que la vemos aquí. Tener mucho cuidado con esto, no confundir inventario, actualizar en el paso 2 con actualizar inventario en el paso 3, ¿sí? Son dos cosas completamente distintas. Por eso insisto mucho con el tema del orden y seguir el orden del proceso. Entonces decías, antes de actualizar el inventario en el paso 3,
que realmente es el momento más crítico, para decirlo de alguna manera, porque no tiene vuelta atrás. Aquí cuando actualizamos inventario o le damos esta opción, va a grabar ya los nuevos stocks y los va a cambiar, los stocks disponibles. Y digo los stocks disponibles porque hay que tener en cuenta que estos inventarios no tocan depósito, el depósito va aparte. Decía, antes de actualizar el inventario, en el paso 3, nos vamos a sacar los 3 listados. El primer listado que podemos ver aquí es un listado que se llama inventario pendiente de actualizar. Lo vamos a ejecutar para que nos salga en pantalla. Bueno, vamos a abrirlo un poco para que lo coja bien la impresora. Bien, aquí lo podemos ver. Decía, aquí, si comparamos con lo que tenemos detrás, podemos ver que este listado nos muestra, por un lado, todos los artículos que he contado y que tengo pendiente de actualizar en el paso 3, donde nos indica la cantidad que se ha contado en el inventario en una columna, el stock actual de la ficha en otra columna, la diferencia entre ambas columnas, una valoración a stock y otra a PVP, mostrándome además los totales, ¿no? Me saca totales por columna y total aquí de importe a costo y a PVP, tanto el anterior como el actual. Fíjense que aquí teníamos muchos errores, que tenía muchos artículos a cero que tenían stock y por eso hay tanta diferencia entre lo que teníamos antes en existencia a lo que vamos a tener cuando grabemos el inventario. Bien, el segundo listado que tenemos también con el botón derecho, en el paso 3, es el control de inventario. Este listado de control de inventario me permitirá sacarlo seleccionando también o teniendo la posibilidad de seleccionar un tipo de artículo específico, que como decíamos antes podemos tener libros, papelería, prensa y audiovisual, y si seleccionamos un tipo de artículo podemos usar un subtipo y hasta una clasificación. En este caso, como han visto, hemos trabajado solo libros y da casi igual, ¿no?, que digamos todos o digamos libros. Puntualmente, además, si quisiéramos evaluar solo un lote de artículos, podríamos crear antes un lote de todo lo que hemos contado y evaluamos en este listado de control de inventario solo ese lote de artículos. Bien, vamos a sacar para todo lo que tenemos aquí, todo lo que tenemos en pantalla. A ver, vamos a sacarlo. Aquí lo vemos. Y aquí lo que podemos ver realmente es que tenemos todos los artículos que en el sistema tienen su stock distinto a cero, por eso vemos algunos con stock negativo, como vemos aquí. Y que realmente van a cambiar en este proceso de inventario si su cantidad actual disponible es distinta a la que muestra aquí, o aquellos que están aquí con unidades distintas a cero y que no la hemos contado aquí detrás, las pondrá a cero en el paso 4, que ya veremos. Dicho de otra manera, son los artículos que actualmente en el sistema tienen su stock disponible distinto a cero cuando todavía no actualicé el paso 3. Estos listados es interesante porque solo los podemos sacar ahora, ya cuando actualicemos no lo vamos a poder sacar más. Tenemos que pasarlo, por ejemplo, en formato de PDF o Excel, para luego poder ver cuando lo necesitemos, ¿sí?, al momento de actualizar el inventario, qué artículos tenían stock distintos a cero, y además al final, aquí lo podemos ver, a ver si aquí en la ventana lo vemos un poco más grande, decía, podemos ver un total de las unidades y una valoración. Bien.
Tenemos un tercer listado que deberíamos sacar antes de actualizar el inventario en el paso 3, y es el listado de diferencias de inventario. Este listado también me permite seleccionar solo un lote o un tratamiento, y este listado lo que realmente me permite hacer, o ver, mejor dicho, perdón, los artículos que tengo aquí detrás para grabar, para actualizar, una columna con la cantidad contada, otra con el stock actual y una diferencia entre ambas columnas anteriores. Digamos que en este listado, en cierta manera, yo podría ver rápidamente aquellos artículos que tienen diferencias importantes, y esto suele pasar mucho en la papelería, que yo, por ejemplo, supongamos bolígrafos, ¿no? Que por ahí nos ha faltado un par de cajas por ver, y ahí a lo mejor hay 100 bolis que no los hemos contado. Decía, y podemos revisarlos y corregir en la parte de atrás antes de actualizar. Supongamos que yo veo que hay diferencia muy grande entre lo que tenía que haber y lo que tengo. Puedo echar un vistazo, ver si me ha faltado alguna caja o algo por contar, corregirlo aquí detrás y ya actualizar. Bien. Una vez que tengo mis 3 listados sacados, que los 3 listados los he guardado en PDF, en Excel, en todo lo que me haga falta, se recomienda para estos casos crear una típica carpeta en Windows que se llama Inventario 2015, por ejemplo, y guardar estos ficheros para poder compararlos o verlos en cualquier momento. Bien, aquí en el paso 3, simplemente para comentarlo, en el caso de que fuera necesario, yo puedo irme a la ficha de un artículo con el botón derecho, ver o revisar información de la ficha del artículo, por si tengo alguna duda, mirar movimientos de almacén, como hacemos siempre, y modificar, todavía estoy a tiempo de modificar en esta columna, cantidad nuevo, las cantidades si me encuentro con algún error. Bien. Si hacemos un inventario, como decíamos al principio de todo, en el que estamos vendiendo en nuestra tienda, digamos, no hemos cerrado y vamos a contar, en este paso 3 es donde tenemos que venir y modificar en esta columna del stock nuevo, quitando las unidades de los artículos, en este caso libros, que se han vendido luego de haber sido contado en el paso 2. Para intentar dar una explicación, digamos que si yo comienzo a contar y comienzo por unas estanterías que están en un determinado lugar de la librería, termino de contar esa primera estantería, ya voy a la segunda, y alguien viene por detrás mío, coge un libro y se le vende. Ese libro es el que tenemos que apuntar para luego venir aquí al paso 3 y quitarlo en esta columna de stock nuevo. ¿Cómo lo haríamos? Supongamos que fuera este libro de la Constitución Española, pues simplemente me pongo con el cursor sobre stock nuevo, pongo 3, y antes siempre de actualizar, corrijo esas cantidades. Aquí lo recomendable también, como un consejo, es si van a trabajar muchos días en el inventario, hay gente que está todo un fin de semana, hasta 3 días, a veces 4 días, depende de la cantidad de artículos que tiene, pues intentar todos los días tener apuntados esos artículos y todos los días corregir aquí, para que no se nos junte mucha cantidad el último día. Bien, una vez que hemos sacado los listados, que hemos corregido, que hemos revisado y todo lo demás, lo que vamos a hacer ahora sí, con botón derecho, es actualizar el inventario. Cuando le damos a actualizar inventario en el paso 3, el sistema nos va a sacar una ventana en mitad de pantalla
en la que nos irá mostrando títulos de artículos que va a ir corrigiéndole su stock disponible. Cuando yo intento actualizar, me recuerda que tengo que sacar los listados, aunque yo ya lo he sacado. Y puede suceder lo que estamos viendo ahora en pantalla, ¿sí? Voy a sacar de nuevo el mensaje para que se vea. ¿Sí? Aquí lo que el sistema me está diciendo, que hay inventarios que aún no han sido actualizados, que están pendientes. Aquí empezamos a ver los problemas que se pueden surgir si abrimos más de un inventario a la vez, o si, por ejemplo, todavía queda alguien con artículos en el paso 2. Es cierto que el sistema nos da muchas opciones, ¿sí? Y nos ayuda a no equivocarnos, para decirlo de alguna manera. Bien. Pero en algunos casos, como sabemos, no puede estar continuamente sacando mensajes, ¿eh? Entonces, en algunos casos podemos cometer algún error. Por eso tener mucho cuidado con los pasos y con el orden de los pasos. ¿Sí? Aquí puntualmente yo me dejé un artículo en el paso 2. Tengo que actualizarlo. Ahora sí, no me ha quedado nada. Si refresco información aquí, ya tengo los artículos ahora sí completos. Y ahora sí puedo actualizar mi inventario. Entonces lo que decía, va saliendo esta ventana que vemos aquí detrás, que vamos viendo pasar títulos de libros, y este proceso tardará dependiendo de la cantidad de artículos a los que les tiene que cambiar el stock. En mi caso son muy poquitos porque es para probarlo, para practicar, y entonces podemos ver que ya ha terminado. Cuando termina la actualización, simplemente me sale este mensaje de aviso, lo acepto, y ya tengo cambiado en todos esos artículos el stock disponible. Bien, hemos hecho el paso 1, hemos hecho el paso 2 y hemos hecho el paso 3. Nos tenemos que ir al paso 4. Y básicamente el paso 4 lo que nos va a hacer es todos esos artículos que tenían cantidades en negativo o tenían el stock incorrectamente, los va a poner a cero. Digamos que todo lo que no contamos lo pone a cero. ¿Cómo sé yo que hice bien el resto de pasos? Que he hecho bien el paso 1, 2 y 3. Pues lo puedo ver porque tengo estos 3 campos con su información completa y solo me aparece en rojo el cuarto, que es la actualización de no inventariados, que es el proceso de ponerlo a cero. Entonces, yo lo voy a aceptar. Me pregunta para confirmar si realmente quiero poner todos los otros a cero. Le digo que sí. Lanza un proceso muy parecido al anterior, que también dependerá de la cantidad de artículos que tengamos creado en nuestro sistema y que no tengan stock para poner a cero. Bien, en mi caso no son muchos, por eso rápidamente lo ha puesto a cero. Si en vuestro caso esto tarda bastante, no hay que preocuparse. Si tienen muchos artículos es posible que el proceso tarde. Un proceso puede tardar media hora, puede tardar 20 minutos tranquilamente. Si tenemos mucho artículo creado sin stock, el proceso del paso 4 suele tardar mucho. Digamos que, sinceramente, entre más años llevamos trabajando con GenLib, además, más cantidad de artículos tendremos para poner a cero. Bien, estamos terminando lo que sería un inventario normal. Hemos visto la mayor cantidad de características o posibilidades que tenemos con los inventarios. Y ahora vemos que cuando yo acepto el paso 4, ya directamente el sistema ni siquiera me obliga a ir al paso 5. Directamente me aparece esta ventana que me pregunta si quiero finalizarlo. Finalizarlo significa ejecutar el paso 5. Entonces yo directamente le puedo decir que sí.
compruebo que están todos los pasos ahora sí hechos, y como no tengo, mejor dicho, ningún campo en rojo, puedo aceptar. Se finaliza el inventario, se han cambiado los stocks en esos artículos, y por ejemplo, como hicimos antes, si entro a ventas diarias, ya no tengo mi sistema en proceso de inventario. Bien. Perfecto. Bueno, hemos visto, como comentaba, la mayoría de las particularidades de un inventario basados en el inventario normal. Aquí vamos a trabajar ahora en otro centro distinto, ¿sí? Otro centro de mi sistema, en este caso el sucursal, el centro 11, en el que trabajaremos el inventario por materias, ¿sí? Si yo me vengo aquí a proveedores inventario, iniciar inventario, puedo ver igual que antes que tengo anulado por defecto la selección de materias, o sea, la selección de qué materia es la que voy a contar. Eso, lo que contaba antes, nos llaman, nosotros en un momentillo rápidamente les configuramos, le dejamos configurado el proceso, bueno, aquí no voy a poder, dejamos configurado el proceso y ya podrán hacer el inventario por materias. Hacer el inventario por materia significa que realmente, ¿cómo explicarlo? Se va a contar los artículos de una materia específica y el principal problema que tiene esto es que solo podremos contar, en este caso por ejemplo en libros, solo los libros de la materia que indiquemos al iniciar o artículos pertenecientes a la submateria o submaterias de esa materia inicial. Bien, ya lo tenemos habilitado. Entonces vamos a entrar al otro centro, que es donde yo tengo otro stock distinto ahora preparado para el curso. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, el concepto de los 5 pasos y el orden sigue siendo el mismo. La diferencia está en que cuando voy a proveedores, inventario, iniciar inventario, ya no solo selecciono el centro, el tipo de artículo que voy a trabajar, sino que también selecciono la materia. Está claro que este tipo de inventario solo me sirven si yo tengo los artículos ordenados por materia, ¿sí? Realmente sería el momento en el que, o la forma en la que realmente me es válido esta opción. Si yo le doy a la lupa, además, puedo buscar aquí mis materias. Yo voy a usar el porcentaje para que se vean todas las que tengo creadas. Y, por ejemplo, yo tengo mi materia 05, que es novela, con su submateria novela romántica, novela histórica. ¿Qué significa que yo le diga que, por ejemplo, voy a contar por la materia 05? Como decíamos antes, significa que el inventario lo voy a contar solo para los artículos que tienen asociada la materia 05 o su submateria 0501, en este caso 0502. Aceptamos. Igual que antes, tenemos nuestro sistema en inventario, en proceso de inventario. Seguimos teniendo esta regla de cuidado de que si tenemos abierto y hacemos inventario, luego tenemos que corregir en el paso 3. Sigue siendo igual. Y ahora, cuando yo empiece a entrar en los puestos en el paso 2, de grabación de inventario, el sistema sabe que trabajaremos en la materia 05, novela, y además también me permitirá hacerlo del ejemplar, de la cantidad de un ejemplar. Fíjense ahora que yo, por ejemplo, voy a pasar este artículo y el sistema automáticamente hace lo mismo que hacía antes, ¿sí? Pone el artículo, pone el stock nuevo. En este caso, como estaba automático un ejemplar, pega el salto del intro, pero me aparece
me aparecen datos en las columnas materia y nombre de materia, porque ahora sí él sabe que estamos trabajando solo sobre una materia. Yo puedo seguir así pasando artículos que pertenecen a esta materia o submateria, pero si yo paso algún artículo, como en este caso, que no pertenece a esa materia 05 o 0501, 0502, me lo indica y no me deja contarlo en el inventario. Hay gente que esto lo ve como una posibilidad, porque tiene ubicados los libros por materia dentro de la tienda. Digo, lo ven como una posibilidad de ir ordenando también otra vez la tienda, porque cuando empieza a contar por esa materia y encuentra un libro que no lo es, ya lo separa y lo lleva a la suya. Aquí el proceso básicamente es el mismo. Aquí seguiremos pasando artículos, solo me permitirá, como estamos viendo, grabarlos de esa materia. Es más, ahora vamos a ir a la ficha y lo vamos a confirmar. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a la ficha de este artículo, podemos ver que su materia asociada es la 05, novela, y por eso me está dejando contarlo. Seguiremos todas las reglas que ya hemos hablado, todas esas reglas que decíamos de que, bueno, ir actualizando periódicamente, tener el cuidado de no estar toda una mañana trabajando y luego poder perder toda la información. Entonces iremos actualizando, y al actualizar toda esa información, como decíamos antes, se va a ir guardando en el paso 3 del inventario. ¿Sí? Y aquí nos vuelve a recordar que realmente sobre donde estamos trabajando es sobre la materia 05, que es como iniciamos el inventario. Hay gente que intenta iniciar en distintos puestos, distintos inventarios de materias distintas. ¿Mm? Digo, yo me encargo aquí en este puesto de las novelas, tú te encargas en aquel puesto de la autoayuda. Se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener el cuidado de que no haya ahí distracción o alguna cuestión extraña, porque bueno, se puede complicar y hacer un poco tedioso, porque continuamente estarían saliendo aquel mensajillo de no pertenece a esta materia, no pertenece a esta materia. ¿Cómo se continúa el inventario? El inventario se continúa igual que el otro, igual que el anterior, ¿no? Cuando ya tengo todo aquí en el paso 3, me saco mis 3 listados y luego ya actualizo mi inventario. Actualizo mi inventario, que como decíamos nos va a dejar, si no hay nada pendiente en ningún paso 2, cambia los stocks disponibles, y ya nos iríamos otra vez al paso 4, solo tenemos que tener este campo en rojo. Decimos que sí continuamos, y ya podemos finalizar directamente el inventario porque tenemos los 4 campos completos. Bien. Cuando hablamos de inventario, existe una posibilidad más, un tipo más de trabajo en cuanto a inventario, que es la opción de inicializar ubicaciones. Esta es otra opción que por defecto no viene habilitada en el sistema, pero tendrían que llamarnos para poder habilitarla. Ya han visto que el tema de la configuración son 2 segundos, que no le va a llevar mucho tiempo. Y aquí hay que hacer una salvedad muy grande y hay que dar una explicación. La explicación es la siguiente. Mucha gente ha confundido el tema de hacer la inicialización de ubicaciones con hacer inventario por ubicaciones. Realmente Helm no permite hacer inventario por ubicaciones. Lo que permite es hacer un proceso de inventario donde borramos todas las ubicaciones principales y alternativas, y ya luego lo que haríamos sería ir grabando la nueva ubicación mientras vamos actualizando. Pero tener muy en cuenta que vamos a borrar toda la información que teníamos de ubicaciones. Por eso se llama inicializar. Digamos, es como pegar digamos, una barrida y quitar todas las ubicaciones de los artículos y solo grabar en los nuevos que vamos a ir contando en el paso 2.
Básicamente, lo que va a pasar es que en el paso 1 del inventario habrá una opción más habilitada, ¿sí? Lo vamos a hacer rápido para que lo vean. Y vamos a ver qué es eso de inicializar la ubicación. Que repito, no es hacer inventario por ubicaciones como hacemos por materia. Bueno, aquí en el paso 1 de inventario, ¿sí? Fíjense que además de poder seleccionar centro, tipo de artículo, materia, porque en este caso también está habilitada, podríamos inicializar las ubicaciones. Y al ir al paso 2 de inventario, con esa opción, ya el sistema nos obliga a que le pongamos la ubicación. Supongamos que la nomenclatura de nuestra ubicación es estantería 05, estante 2. Y lo ponemos de esta manera. Entonces ahora todo lo que nosotros vamos a ir pasando por aquí, ¿sí? Que serían por ejemplo estos 3 artículos que lo vamos a usar ahora para probar, se van a asociar con esta ubicación como ubicación principal. Fíjense que yo actualizo el paso 2 para poder irme al paso 3, seguir con mi inventario. Aquí me encuentro con mis artículos, con su ubicación ya lista. Lo termino de actualizar. Yendo ya al paso 4, poniendo el resto de artículos a 0. Lo finalizo. Y ahora esos artículos, lo vamos a buscar aquí, en el mantenimiento de libros. Los tendré en la 0502. Aquí lo tiene asociado su ubicación. Si no tuviéramos ubicación, nunca la hemos utilizado en ninguna ficha, pues esto se podría hacer para empezar a poner ubicaciones o asociar ubicaciones a los artículos, además de ir contando el stock. Bien. Bueno, en principio hemos visto cómo se hace un inventario, basándonos en un inventario normal. Hemos visto la posibilidad de hacer inventario por materias. Hemos visto la posibilidad de inicializar las ubicaciones. Y ahora lo que vamos a ver en el propio menú proveedores, inventario, la posibilidad de sacar un listado se llama existencia de inventario. Este listado de existencia de inventario me obliga a que le ponga una fecha, y la fecha debe ser el día en que se cerró el inventario. En nuestro caso, en nuestro sistema está claro, ha sido hoy, entonces ha sido 16 del 12 del 2015. También lo puedo filtrar por tipo de artículo, puedo hacerlo a partir de un lote, y además puedo decirle que solo me muestre lo que he contado, que es lo que tiene stock. Entonces, lo que el sistema saca es un listado, y aquí lo vamos a ver ahora. Decía un listado con todos los artículos que se contaron en el inventario con fecha de hoy, y lo valora a precio venta público, o sea con impuestos incluidos, y a precio medio de compra. Este listado se puede sacar en cualquier momento, y lo que va a indicar qué información va a sacar es este campo de la fecha, que sería, dijimos, la fecha de cierre del inventario. Bien. Podríamos en cierta manera, sí, aunque hay alguna cosilla más, dar un poco por
por finalizado lo que sería la explicación genérica de inventario. Y vamos a abrir la rueda de preguntas, a ver si alguien tiene dudas y quiere ir preguntándome algo. Y yo iré leyendo la pregunta y la iré contestando todo el grupo. Este tema de inventario es un tema muy específico, que permite lo que hemos visto, no mucho más, y que en caso de duda, tranquilamente nos pueden llamar en cualquier momento. Hay gente que ya lo ha hecho, hay gente que lo hará por primera vez, imagino. Pues normalmente cuando lo hacen por primera vez, cuando más requieren que le ayudemos. Bien. Bueno, vamos esperando a ver si alguien tiene alguna duda, que me la quiera escribir. Bien, me van a empezar a hacer preguntas, ya están empezando. Bueno, que empiezan a comentarme es que las dudas tienen que ver con los depósitos. Vamos a ver cuál es la duda. Bien, dice cuando... Bueno, ya llega otra pregunta más, mientras tanto. Me gustaría que me completen la pregunta de los depósitos, ¿sí? ¿Cuál es la duda? Para ver realmente cuál es y contestarla. Bien, va llegando más preguntas. Voy contestando la siguiente y luego volvemos a la de los depósitos. Me preguntan, dice que cuando estamos en grabación de inventario, que sería el paso 2, ¿sí? Sería el paso que tenemos aquí en proveedores, inventario, grabación de inventario. ¿Cómo podemos saber si el libro se ha inventariado y se ha traspasado el paso 3? Bueno, ahí, para saber esto, tenemos que romper una regla que yo estaba explicando. Y ahí sí, obligatoriamente nos tendríamos que ir al paso 3 antes de terminar de contar todo en el 2. Esto deberíamos seguir como regla lo que explicaba del resto de pasos, ¿no? Del 1, del 4, del 5. Que lo haga una sola persona en un solo puesto y que lo tenga controlado. Entonces, si alguien va a entrar en el paso 3, que es verdad que se puede hacer antes del paso 2, ¿sí? Vamos a iniciarnos ahora un inventario para que se vea. Que lo haga solo esa persona, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos en el paso 2, supongamos que este fuera el artículo, no pertenece a la materia, a ver, uno que pertenezca a la materia. Dijimos 0502, a ver, vamos a pillar uno del 0502. Este mismo, por ejemplo. Decía, este artículo lo tenemos en este momento en el paso 2. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? ¿O qué tendría que hacer la persona que va a controlar eso? Pues tendría que venirse a proveedores, inventario, paso 3, consulta y actualización, y tendría que buscar aquí el artículo. En este momento está claro que el artículo aquí no está porque no hay ninguno. Sin embargo, si yo actualizo, ya me lo voy a encontrar aquí. Y ahora me pueden decir, bueno, yo aquí puedo tener 5 millones de libros, ¿y cómo encuentro ese libro? Pues aquí tenemos la herramienta del rayito, la consulta rápida o control más Q. Y aquí yo puedo utilizarla para buscar ese artículo específico dentro de un mar de artículos, ¿no? Por ejemplo, lo puedo buscar por la descripción, usando los porcentajes, lo puedo buscar por el ISBN, ¿sí? Aquí no lo busca por LEAN, lo busca por ISBN.
y de esa manera solo me devolvería el artículo que estoy buscando y podría confirmar qué unidades tengo aquí contadas. Bien, me van haciendo preguntas sobre los depósitos, parece que es el tema que más está teniendo repercusión. Me dicen, sobre los depósitos, al explicar el paso, que has dicho que el depósito no se tocaba, eso es verdad. Me preguntan, ¿no se inventarían? Bien, cuento. Un poco lo que explicábamos en la formación que hemos dado hasta recién. Cuando yo grabo, las unidades que grabo son stock disponible. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que estamos tocando en la ficha de un artículo, ¿sí? Vamos a buscar aquí artículos con stock disponible mayor a 0. Decía, cuando tocamos un artículo en un inventario, estamos tocando este campo de stock disponible. Pero en ningún momento le estamos diciendo las unidades en depósito. En todo caso, si un artículo tiene algún mínimo depósito, que este no sería el caso, por ejemplo, el sistema, esas unidades que yo cuente, no me la va a llevar al firme, como en este caso, sino que me la llevará al depósito, porque como sabemos, el mínimo depósito siempre es lo primero que cubre el sistema. Va a completar siempre los depósitos y ya luego, si le sobran unidades disponibles, las pasa al firme. A ver si tenemos aquí algún caso, este por ejemplo. Este artículo podemos ver que como tenemos 24 unidades en mínimo depósito, lo que significa que debemos 24 unidades a los proveedores en depósito, las 2 unidades que he contado en el inventario como disponibles, se las lleva el depósito. Y necesitaría 23 unidades más para que recién se empiece a llevar una al firme, porque la otra 22 completaría las 24 del mínimo depósito. En todo caso, la manera de cambiar un mínimo depósito como si fuera un inventario sería la opción del botón derecho, regularización de depósito, que aquí sí es donde yo puedo cambiar las unidades del mínimo depósito. Entonces yo aquí, por ejemplo, en lugar de tener 24 pendientes con los proveedores, podría tener, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo así, podría tener una. Y al actualizarlo, y volver a recuperar la información para que la vean, sí, se está modificando el mínimo depósito aquí y está cambiando. Bien, vamos a seguir con más preguntas. Bien, luego la pregunta que venía de antes del tema de depósito, me pregunta si discrimina los firmes de los depósitos. Bueno, un poco es lo que estaba explicando, ¿no? El que va a indicar al sistema esos disponibles que contamos en el stock, a dónde se lo lleva, si el depósito al firme, siempre es el mínimo depósito. Ese es el umbral que tiene el sistema. Siempre cubre el depósito y lo que le sobra lo manda al firme. Bien, me cuentan que tienen todos los artículos creados en papelería y necesitan poder diferenciar esos artículos de textil, que digamos, tienen que diferenciarse del resto de la papelería. Bueno, esto es muy fácil, vamos a ir a un artículo de papelería. Vamos a cerrar un poco lo que tenemos aquí. Me voy a ir, por ejemplo, a Maestros Papelería. Voy a recuperar lo que yo tengo aquí. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi bolígrafo Bic creado. Y por defecto, cuando yo creo un artículo de papelería, ese artículo se crea como tipo, justamente, papelería. Bien. Para muchos listados que tiene GERLIB, y por ejemplo, para que sea válido en el inventario, una de las maneras recomendadas de separar esos artículos, por ejemplo, es usar la clasificación. ¿Sí? Yo puedo crearme muchas clasificaciones. Fíjense que yo aquí tengo creada figuras decorativas de animal, decorativas del Belén, relojes, ¿sí? Eso es lo que yo tengo en mi papelería.
Y cuando yo cree esos artículos, que en este caso sería textil, que es lo que me están preguntando, yo me podría crear una clasificación, por ejemplo, llamada textil, a la que le indico su IVA y su tipo de precio, que normalmente es el 21 y libre. Y luego cuando vaya a crear artículos de esa clasificación, ¿sí? Aquí podemos ponerle descripción artículo textil como para tener una idea clara. Selecciono esa clasificación y lo grabo asociado a esa clasificación. ¿Qué me va a permitir tener creada la clasificación y habérsela asociado al artículo? Que cuando yo vaya a iniciar un inventario, pueda indicar que lo voy a hacer para papelería y, por ejemplo, lo puedo hacer solo para textil, y en este caso solo contaría aquello que es de textil. Esto no solo sirve para el inventario, en muchos listados luego podemos usar esa clasificación. Realmente esta es una de las maneras de hacerlo. Otra de las maneras que podemos trabajar también es un nivel superior. Decíamos que nosotros teníamos aquí en tipo de artículo, lo voy a mostrar ahora, los tipos de artículo que tiene Herley. Teníamos audiovisual, libros, papelería y prensa. Pues fíjense que también puedo crear lo que llamamos subtipos, ¿sí? Y yo puedo crearme aquí un subtipo, por ejemplo, PT, que sería, por ejemplo, textil, indicándole su IVA y su tipo de precio, que en este caso sería por lógica libre. Entonces, en lugar de usar la clasificación, por ejemplo, podría usar el tipo textil, y esto es algo que también se podría usar en el inventario y en los listados, ¿sí? Yo podría ya iniciar un inventario por papelería y por tipo de artículo textil. Lo importante aquí es que a todos los artículos que pertenezcan a ese subtipo o a esa clasificación se lo tenemos que indicar en la ficha y luego recién haríamos el inventario. Esto además para diferenciarlo en todo el sistema, ¿no? Cualquier listado que yo vaya a sacar que me permita seleccionar los tipos de artículos me va a servir. Bien. No sé si hay más preguntas. Sí, vamos esperando a ver si surgen más preguntas. Mientras tanto voy a contar algo que tiene que ver con la regularización del depósito que veíamos antes, ¿no? Hay un error que se suele cometer mucho con los depósitos, a la hora de regularizar depósitos, y por eso lo voy a remarcar un poco en este caso. Vamos a buscar artículos que tengan el mínimo depósito mayor a 0. Este mismo de aquí. Si yo voy a regularizar el depósito, realmente lo que decía antes es que voy a usar esta opción, y lo que voy a indicar aquí es el nuevo mínimo depósito, y ya el sistema se encargará, si tiene stock disponible, de enviarlo o no al depósito, y si le sobra ya luego el firme. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Y lo que hay que tener en cuenta es que si yo, por ejemplo, con botón derecho en la ficha miro los depósitos de este artículo, encuentro contra qué distribuidor tengo los depósitos, porque yo puedo tener depósitos del mismo artículo contra varios distribuidores. Y podría tener distintas entradas de depósito. Entonces, cuando voy a regularizar ese depósito, debo revisar que esté asignado correctamente el distribuidor que quiero tocar. Esto lo digo porque hay gente que se pone a regularizar y nos llama diciendo, mira, es que no me regulariza el stock. Es que en realidad lo que estamos haciendo es incorrectamente seleccionar aquí el distribuidor. El sistema en estos casos, como están viendo, en lugar de haber pillado el distribuidor que yo tenía,
con depósitos. Lo voy a mostrar de nuevo para que se vea clarito, que es el número 17. Intenta que regularice contra el número 1, que sería un error. Y eso es porque está mirando el distribuidor principal de la editorial asociada en la ficha del artículo. Vamos a ir a la ficha del artículo y lo vamos a ver. Fíjense que yo lo tengo asociado a mi editorial varios, y como distribuidor principal de esa editorial varios tengo el 1, que es el distribuidor curso. Entonces, ¿qué pasa? El sistema intenta por defecto cambiar el depósito contra este distribuidor, cosa que es incorrecto. Entonces tendríamos que poner aquí el 17 y ya luego sí le ponemos la verdadera cantidad que queremos tener en mínimo depósito. Actualizamos y si recuperamos otra vez la información de este artículo, ya vemos cómo ha cambiado el MD, y si hubiera tenido stock disponible, le hubiese pasado el depósito. Bien, me están comentando que bueno, que el tema de papelería que estamos viendo antes, bueno, a ver, si entiendo un poco la pregunta. Yo creo que lo que me están preguntando es si ya han hecho inventario de papelería, si ahora deberían clasificar y volver a hacer inventario. No. Si nosotros ya hemos terminado, por ejemplo, ayer el inventario de la papelería, ya todo eso está bien. Lo que sí tendríamos que hacer es corregir la clasificación o el tipo de artículo en la ficha del artículo. Este que estábamos trabajando aquí. Y esto lo tenemos que hacer para todos los artículos de esa clasificación, para que cuando vayamos a hacer el inventario el año que viene, lo podamos hacer ya por tipo, o mejor por subtipo, mejor dicho, de artículo o esa clasificación especial llamada textil. Y es interesante además hacer el cambio por lo que contaba, porque tenemos muchos listados que los podemos sacar. Por ejemplo, este de acumulado de artículos, ¿sí? A ver si en este no se va bien. A ver, uno que se vea mejor. Aquí, por ejemplo, este de margen de explotación. Luego podremos usar ese subtipo o las clasificaciones pertenecientes a ese subtipo. ¿Sí? Y entonces todo este tipo de listados ya podremos sacarlo filtrando qué artículos queremos ver realmente. Bien. Pero si ya hemos hecho inventario, sería simplemente cambiarlo. Si los quieren cambiar masivamente, pueden contactarnos y si hay algún campo que nosotros podemos utilizar para hacer el cambio, podríamos ayudarle a hacer el cambio de una manera mucho más rápida que ir ficha a ficha cambiándolo. ¿Sí? Es más, mi consejo es que llamen, lo vemos, y casi siempre suele haber un campo que nos ayuda a agruparlos, por ejemplo, a crear un lote, y luego podríamos hacer el cambio a partir de ese lote. Tener en cuenta que los lotes, esto es por si no lo tienen tan claro, los lotes de artículos permiten, vamos a recuperar aquí los artículos, permiten hacer varias modificaciones masivas de todos los artículos de un lote. ¿Sí? Aquí en la opción cambios, le podemos cambiar los estados, le podemos cambiar regularizar el stock, podemos cambiar las materias, podemos cambiarles las ubicaciones. Hay muchas opciones, entre ellas cambiar la clasificación, que es lo que veíamos recién. Entonces, si podemos agruparlo a todos en un lote, simplemente le diríamos a qué clasificación van todos esos artículos y ya lo tendríamos todos cambiados del tirón. Perdón, aquí esto era papelería y textil, ¿sí? Y entonces no tendrían que ir ficha a ficha. Pero cuando intenten hacer cambios masivos, siempre echen un ojo, miren siempre los lotes porque puede haber una opción que lo haga de manera automática. Bien, me hace una pregunta bastante interesante. Me preguntan si se puede hacer un inventario por editorial o por proveedor. La realidad es que no. GERLIB no contempla que se haga un inventario por editorial o por proveedor.
Aquí en inventario, en el paso 1, además lo podemos ver claramente, que podemos usar tipos de artículo, podemos usar clasificaciones, podemos usar materias, pero por editorial o por proveedor no es posible hacerlo, ¿sí? No quita que nosotros hagamos un inventario y luego nos podamos sacar lo típico, ¿no? Que aquí en el mismo proveedores inventario tenemos la posibilidad de hacer valoraciones luego, por ejemplo, por distribuidor o por familia, que sería hacer una valoración de la editorial, porque la familia es la editorial en Herlib, ¿no? Es lo mismo. Pero decir solo voy a contar lo de esta editorial, no lo podemos hacer. A menos que tuvieran una clasificación especial, por ejemplo, o una materia especial. Pero eso ya es muy raro que se dé, es muy muy raro. Bien, vamos viendo si hay alguna preguntilla más sobre los inventarios. Bien, bueno, en principio estoy esperando por las dudas si alguien me escribe, pero por lo que estoy viendo, por allí van las dudas, ¿no? Por el tema de los depósitos, por el tema de las maneras de poder hacer el inventario. Bien, en principio, lo que hemos visto hoy son la mayor cantidad de particularidades posibles que tiene un inventario, y la idea de dar esta formación de inventario es intentar aclarar y que no surjan problemas luego, ¿no? Como un pequeño resumen final, recordarles que, por ejemplo, el paso 2 es el único que se puede hacer en varios puestos, que tenemos que entrar con usuarios distintos de Herlib, que no debemos contar las reservas, que debemos ir actualizando periódicamente con una poca cantidad de artículos, no esperar mucho a actualizar porque podemos perder la información. Cosa que es súper importante, no confundir el botón derecho actualizar del paso 2 con el paso 3, porque se nos podría generar un gran problema en el inventario. Si lo hicieran, nos llaman inmediatamente y ya nosotros vemos si en la base de datos podemos recuperar la información e iniciar un nuevo inventario. Y como una cosa muy muy importante, más allá de casos muy concretos como el que me preguntaban, de revisar artículos, seguir el orden de los pasos, no saltearnos pasos. Y bueno, a eso le podemos unir como una cuestión muy importante también el hecho de que en lo posible sea una persona la que controla el inventario y es la que sobre todo gestiona el paso 1, 3, 4 y 5. Y que en lo posible lo hagan en el servidor, que es el mejor ordenador para hacerlo, ¿no? Porque es el que tiene la base de datos, porque normalmente es un ordenador potente y demás. Bien, eh, vamos a ir dando por terminada la explicación, la formación de hoy. Le agradezco que hayan participado. Cualquier duda nos pueden llamar. Si tuvieran alguna duda a la hora de empezar o ven que al entrar aparecen cosas raras como el tema de la materia y la ubicación y no lo quieren hacer, nos llaman para que se lo quitemos. Y ya me voy a ir despidiendo, sí, los voy a ir saludando a todos. Espero que les sirva, espero que haya sido una formación que sirva para este tema de inventario. Y como última cuestión, pues siempre recordar que hay un F1 de ayuda y que puntualmente en este caso, en la ayuda, la parte de inventario también está muy bien explicada, ¿sí? Fíjense que aquí en inventario tenemos todo el paso 1 explicado, todo el paso 2, paso 3, 4 y 5. Bien, yo ya voy a ir abriendo micrófonos a todo el mundo.
De 90 gramos. Para el que quiere saludar. Que se hacen ahora. Y le agradezco que hayan participado de la formación. Buenas tardes a todos.